Gloria al Señor, buenos días para todos en este tiempo de bendición. Estamos acá en, en ayuno, en oración, gloria al Señor, porque es la manera que el Señor nos ha dejado mientras Él viene, amén. Gloria al Señor. Saludamos también a todos los que están por la red social, los que siempre muy fielmente se conectan, están ahí muy apercibidos a este tiempo de oración, a este tiempo de ayuno, de clamor, en el que humillamos nuestros rostros para que el Señor en su misericordia se digne en responder, porque la humillación hace parte del estado en el que el hombre tiene que estar para con Dios. Un estado de humildad, un estado donde reconocemos que si Él no nos ayuda, que si Él no tiene a bien auxiliarnos, pues evidentemente no vamos a poder salir adelante. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana, donde quedamos el día martes. Vamos a ir a estudiar la palabra y quedamos enunciando el versículo 7 del capítulo 5 de Hebreos. Hebreos capítulo número 5, versículo número 7. Hebreos capítulo número 5, verso número 7. ¿Ya lo encontró? Hebreos 5, 7. Vamos a leer como siempre la palabra del Señor. Le invito a que se ponga un minuto más sobre sus pies. Vamos a leer la palabra del Señor como siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de fe: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Tome asiento, por favor. Padre, te damos muchas gracias. Eterno mi Padre celestial, eterno divino Salvador, eterno hacedor de maravillas, te doy muchas gracias porque primeramente, Señor amado, tú estás aquí. Te doy gracias por abrirnos el entendimiento, te doy gracias por darnos la sabiduría, la humildad, la mansedumbre, para que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestro corazón, Dios eterno. Gracias porque tu palabra es como martillo que quebranta la piedra, Rey de la gloria, dando la capacidad para ponerla por obra, para vivirla, para que por ellos podamos ser santificados. Y aún mientras tu palabra está siendo predicada, Señor amado, yo creo que ella también puede ir sanando, libertando, restaurando, dando nuevas fuerzas y ánimo en el Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, esa parte que estamos mirando, como estamos en el tema de la oración, pero hacia la parte intercesora, hacia la parte del clamor, hacia la parte de interceder, aquí vemos que el Señor Jesús, pues este fue el modelo que Él utilizó de oración cuando estuvo aquí en la tierra. Ahí en el título, si su Biblia tiene título, antes de llegar al capítulo 5, el título que dice es Jesús, el gran sumo sacerdote. No sé si su Biblia tenga un título que diga algo así. Resulta que cuando estábamos mirando el día martes en Joel, a través del profeta Joel, él dice que el sacerdote llore delante de la presencia del Señor por el pecado, por la situación. Y aquí vemos que el modelo principal que podemos obtener es de alguna manera, es un modelo de clamor bastante importante que el Señor Jesucristo deja aquí para que esa voz de nosotros sea oída en lo alto. Y dice la Escritura, y Cristo en los días de su carne. ¿Qué significa eso?
en los días en los que estuvo aquí con nosotros en la tierra, en que estuvo en el momento de su ministerio, en el momento en que Él vino a estar aquí con nosotros, son los días de su carne, cuando Él tomó ese cuerpo humano y se dio cuenta lo que es colocarse en nuestros zapatos, lo que es vivir la afrenta del pecado, lo que es vivir la tentación, lo que es vivir todas esas cosas. Esos son los días de su carne, cuando Él estuvo acá. Pero ¿qué se puso a ofrecer? ¿Qué se puso a ofrecer el Señor? Dice que la palabra, aquí la primera palabra es en los días de su carne. La palabra carne dice en el cuerpo, cuando estuvo en el cuerpo, cuando estuvo en su naturaleza humana, el Señor Jesús, en sus debilidades, ¿cierto? En sus debilidades como ser humano, con su cuerpo, con su naturaleza. Dice que ofreciendo es llevar hacia Él, a llevar hacia, guiar, conducir, atender específicamente a Dios, ofrecerle, presentarse, rendirse, traer, acercarse. ¿Qué estuvo ofreciendo? Lo primero que ofreció Él fue ruegos. ¿Qué fue lo primero que ofreció? Ruegos. La forma de rogar es una forma que verdaderamente nosotros, si queremos ver unos mayores resultados en la oración, el ruego es una forma bien importante que el Señor nos dejó. El rogar. La palabra rogar dice petición, oración, rogar, rogativo, ruego, súplica. Una súplica, un ruego. Yo no sé si usted en algún momento ha vivido una situación como esa, pero normalmente el ser humano, cuando está rogando, está en una situación de humillación. ¿Sí lo podemos entender? Cuando alguien está rogando, está humillado. Yo no sé si usted algún día alguien le rogó: por favor, perdóneme, mire, yo no lo quise hacer. No, pero es que usted lo ha hecho muchas veces. No, por favor, perdóneme. Y inclusive la otra persona le dice: no me ruegue más. No me ruegue más, que no lo voy a perdonar. O no me ruegue más, que ya lo perdoné. Pero cuando usted conecta esto, el rogar, yo pregunto, ¿la persona que ruega solamente una vez o es insistente? Ruega, está allí, por favor, perdóneme, ayúdeme, o pidiendo alguna ayuda, algún auxilio por algo. Y de alguna manera hay cosas dentro de la oración, no diciendo con esto que esta sea la única oración que Dios escucha, pero que si es una oración que si el Señor Jesucristo hizo, hay que ponerle mucho cuidado, porque la Biblia termina diciendo fue oído, y es el objetivo que uno hace cuando uno ora. ¿Cuántos quieren ser oídos cuando oran? Porque uno dice, ¿qué tal yo orar y que no se ha oído? Ay, no, el éxito es que uno se ha oído. Y aquí hay un modelo no mostrado por el apóstol Pablo, no mostrado por el apóstol Pedro, no mostrado por el apóstol Juan, mostrado por el autor y consumador de la fe, por el Señor. ¿Y cuándo mostrado por Él? Cuando Él estuvo por la tierra, cuando Él estuvo por aquí tocando esta tierra de tanta contaminación, cuando sus pies santos tocaron aquí esta tierra. Ese fue el modelo que Él utilizó para dirigirse al Padre, rogándole, suplicándole. Y cualquiera diría, como me pasaba a mí y pensaba yo decía, no, pues de alguna manera el Señor, siendo el Señor Jesucristo, tal vez se iba al monte a orar, a hablar con el Padre, quizás a intercalar una que otra palabra y por ahí decirle, preguntándole al Padre algunas cosas, de pronto como con no mayor intención. Pero cuando aquí el escritor a los Hebreos está diciendo, no, es que Cristo en los días de su carne ofreció ruego, le suplicó al Padre. Y cuando uno va mirando la palabra, uno se va dando cuenta de que esa fue la oración.
Porque cuando la promesa del Espíritu Santo para la iglesia dice, y rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, mire la oración que tuvo que hacer el Señor Jesucristo para ser oído, rogarle al Padre para que no dejara la iglesia huérfana, sino que enviara al Consolador. Por eso la importancia del Espíritu de Dios en la vida del creyente, porque a Jesús de Nazaret, así la iglesia, uno sea indiferente a la persona del Espíritu Santo, al Señor Jesucristo le costó ruegos de que el Padre le dijera, listo, está hecha la petición, yo les voy a mandar el Espíritu Santo. Porque como aquí lo vimos en el seminario, no voy a entrar en eso, pero simplemente como para recordar un poco de eso. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre una persona a hacer una labor específica y se iba. No permanecía sobre él. No permanecía sobre él. Pero cuando él unge a Juan el Bautista, él le dice, sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo y permanecer sobre él, él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Esa fue una señal inequívoca que el Señor le dio, porque eso no era normal. Siempre el Espíritu Santo venía sobre alguien y se iba, hacía la labor y se iba. Cuando en la época de los jueces, Dios ungió a Sansón, hizo la labor, Sansón murió y el Espíritu se fue. Ungió a Gedeón, hizo la labor y se fue. Y así a los diferentes hombres de Dios los ungía, hacían la labor y se iban. Pero lo que el Señor Jesucristo estaba orando era para que el Espíritu de Dios viniera y permaneciera en la vida del creyente, permaneciera con la iglesia. Y desde el día que se cumplió Hechos 2, en el Pentecostés, desde ahí el Espíritu Santo se le dio el timón de la iglesia, se le dio ese direccionamiento para que Él conduzca a la iglesia por donde tiene que ir. Pero al Señor Jesucristo, volviendo al tema que estamos viendo, le tocó rogarle al Padre que por favor el Espíritu de Dios estuviera en la iglesia. Por eso cuando toma los labios del apóstol Pablo, él dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. La iglesia cuenta con un gran privilegio de tener al Espíritu Santo de Dios dentro de su vida. Pero hoy en día, ¿a causa de qué? A causa de que el Señor Jesucristo le rogó al Padre que así como el Espíritu Santo venía sobre él y permaneció sobre él, pudiera permanecer sobre nuestras vidas también. Pero ¿cómo le tocó? Rogarle, suplicarle, implorarle que por favor Dios interviniera. El Padre, de alguna manera, cuando ve un corazón contrito, cuando ve un corazón humillado, cuando ve un corazón que suplica, que ruega, que pide, que insiste, es una de las formas. Y por eso dice que fue ofreciendo, o sea, que llevó hacia Dios, que condujo hacia Dios, que llevó específicamente a Dios, que le ofreció a Dios el ruego. Porque si hay algo que de alguna manera, por lo que denota la Biblia, hace que de Dios venga un aceleramiento, no sé si la palabra será correcta, una aceleración en la respuesta, es cuando Él ve una persona que se humilla y reconoce su falta. ¿Qué le pasó a la ciudad de Nínive cuando se dio cuenta que el juicio estaba declarado? En 40 días será destruida. Y dice la Escritura que desde el rey se despojó de sus vestidos reales y todo el mundo se puso a clamar. Todo el mundo se humilló, todo el mundo doblegó su corazón. ¿Qué hizo eso? Que Dios detuviera el castigo que estaba definido para esa ciudad. Entonces, cuando uno ve la Escritura, que el rogar es un gran camino para eso, es un gran camino para suplicar uno al Señor y decirle, Señor, que por favor tenga misericordia. Pero aquí hay que entender algo bien interesante, y es lo que el Señor nos ha venido ministrando estos últimos días, que nuestros sentimientos hacia las personas externas, hacia nuestros familiares, hacia nuestros hijos, que ojalá el Señor nos permita en esta parte poder levantar una oración de ellos, por ellos y por muchas personas que quizás les tenemos gran estima, una oración de ruego.
pero que no sea el sentimiento de rogar del sentimiento de padre a hijo, sino de hijo de Dios a nuestro Padre Celestial, como aquel alma que se está perdiendo. Como que uno le ruegue y le dice: mire, Señor, por favor, que no se pierda, mas alcance la vida eterna. Por favor, Señor, te ruego que no lo dejes más ahí, que no lo dejes más ahí en esa condición de pecado, que por favor lo saques de allí. El rogarle al Señor es un buen método que el Señor tiene para que la iglesia se acerque a Él. Amén. Porque si bien es cierto, el Señor Todopoderoso atiende la oración de la iglesia, hay veces el ministro de Dios, la persona en Dios, es muy dada a darle órdenes a Dios. Señor, haz aquello, Señor, haz esto, haz aquello. Pero no hay que olvidar que es el ruego, que es rogándole a Él, que es suplicándole, que es pidiéndole por favor que Él haga algo. Porque si bien es cierto, nos ha dado la paternidad, somos sus hijos. Pero yo pregunto, cuando un hijo suyo va a pedirle algo y va como dándole órdenes, usted como padre acuérdese si de pronto cuando los tenía pequeños o aún todavía, si su hijo se acerca ya: venga, deme tal cosa, sírvame tal cosa, tráigame tal cosa, ¿por qué no me ha alcanzado tal cosa? Si de pronto usted es un padre un poco maduro, usted le va a decir: hijo, esa no es la manera. Si de pronto usted tiene afectaciones en su alma, pues va a salir corriendo a hacer lo que su hijo dice. Pero si usted ha entendido que tiene un rol de padre, usted le dice: no, venga, hijo, esa no es la manera. Yo te puedo colaborar, pero esa no es la manera. Tú no me das órdenes a mí. Yo te puedo ayudar, pero en esa manera no te puedo responder. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial está en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Y hay veces nosotros fallamos en esa parte y comenzamos a darle órdenes a Dios. Señor, pero tú no hiciste nada. Pero es que usted no interviniste, Señor. No, recordemos que Él está en el cielo, yo estoy en la tierra. Yo necesito rogarle a Él que Él intervenga. Por eso la Escritura no en vano dice que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo ¿por quién? Por nosotros. Y si el Hijo de Dios intercede por nosotros, ¿quién es el ser humano para comenzarle a darle órdenes a Dios? Lléveme aquí, jáleme aquí, volteeme aquí, rásqueme acá. No, no podemos entrar en una actitud de jactancia, de vanagloria, de altivez. No, el hecho de que seamos hijos no quiere decir que nosotros vamos a olvidarnos quién es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Por qué? Porque cuando yo veo allí, si usted se adelanta un poquito al verso 8, ¿qué dice? Y aunque era hijo, ¿qué es el Señor Jesucristo para el Padre? Hijo. Esto nos queda clarísimo, ¿no? Porque hay gente que dice que el Padre es el mismo Hijo, ¿no? Pero aquí se ve la diferencia clara. Y aunque era hijo, o sea, su condición de hijo, dice, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Pero hay veces uno medio quiere pasar por una situación y ya le levanta tremendo chillido al Señor. Señor, pero usted ¿por qué me permite pasar estas cosas? Luego ¿acaso no soy su hijo? Hay que leer la palabra, que aunque Jesús de Nazaret era hijo, Dios lo puso a que pasara por momentos difíciles. ¿Cuántos entendemos eso? Para que uno reconozca que a Dios no se le hace reclamo, uno se humilla delante de Dios. Para que Dios más ligeramente lo saque del otro lado. Pero si uno se pone con una actitud, Señor, ¿pero por qué? Mire, Señor, yo soy su hija y mire por lo que me tiene. No, hermano, usted entre más se humille, el Señor más ligerito lo coge de la mano y lo lleva y lo pasa al otro lado. Pero mientras todavía insista uno en hacerle reclamo a Dios y no humillarse, hermano, ahí Dios lo va a permanecer y lo va a tener en remojo un buen tiempo hasta que aprenda a ser humilde. ¿Cuántos entendemos eso? Hasta que entienda que Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. Amén. ¿Y por qué es importante eso? Porque la condición de hijo del Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor también. Y si Él como nuestro hermano mayor tuvo que pasar eso con el Padre,
tenerse que humillar, tenerse que doblegar, tener que reconocer. El solo hecho de que, dice el apóstol Pablo, el solo hecho de que se despojó de lo que era y se hizo y tomó forma de siervo, dice, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. El solo hecho de que él se pusiera en un cuerpo de carne ya se estaba humillando. En esa humillación, él como hijo entendió que rogarle al Señor, aunque era hijo, le rogó al Padre. Hoy en día, aunque es hijo, él le intercede al Padre. Padre, por favor, mire, ayuda a fulano. Sana, Padre, permite que se sane fulano. Señor, mire, intercede por la humanidad. Intercede por la situación, intercede. El Señor intercede por las cosas. Y es bien importante que nosotros entendamos que en los tiempos de oración, hermanos, nosotros aprendamos, porque muchas veces no lo sabemos. No sabemos rogar. ¿Y por qué le cuesta a uno rogar? Porque uno muchas veces tiene afectaciones de orgullo y no le gusta rogarle a nadie. Hay gente que dice, ay, yo no le ruego a nadie, pues que... Entonces, cuando la persona no tiene la capacidad de rogarle al ser humano, mucho menos le ruega a Dios. Porque son afectaciones que tiene la persona. No le gusta pedirle a otro un favor. Usted conoce personas así, dicen, no, es que a mí no me gusta a nadie, ni mucho menos rogarle. Ay, no, es que rogarle a la gente es tan tremendo. Entonces, si no es capaz de pedirle a otro con insistencia, ¿qué le va a pedir a Dios con insistencia? No. O al contrario, si la persona dice, sí, yo hay veces le insisto a una persona que me ayude, hombre, qué mejor aprender a rogarle a Dios, porque eso te va a traer un aceleramiento de respuesta a lo que tú y yo necesitamos. Con nuestros hijos, con cualquiera de las cosas, Señor, te ruego. Señor, te ruego, te suplico que por favor intervenga, tú que lo puedes hacer. Señor, si yo lo pudiera hacer, ya lo hubiera hecho, Señor, pero yo sé que no puedo. Ayúdame, Señor, te lo ruego. Y no es muchas veces, porque hay veces la persona puede confundir ese tipo de oración con una oración incrédula. La oración incrédula es diferente. La oración incrédula es aquel que ruega, pero sabe que Dios no puede hacerlo. No, aquí rogando, pero tú sabes que Dios tiene la mano para intervenir, que tiene la mano para obrar. Acuérdese cuando usted tenía, yo no sé si usted a alguien le ha rogado algún día que de pronto, no sé, de pronto le preste un dinero, présteme 20,000 pesos. No, es que usted no me los devuelve. Mire, ayúdeme, yo se los pago. Usted sabe que él lo tiene en el bolsillo y no que él meta la mano y se los dé, pero usted no lo tiene y usted necesita esos 20,000 para una medicina de un hijo. Y le toca rogarle a otra persona para que se los preste. Y a lo último lo ve rogando tanto que le dice, mire, tómelos. ¿Y usted por qué le ruega? Porque usted sabe que Él tiene lo que usted necesita. ¿Cuántos sabemos que Dios nuestro Padre tiene lo que nosotros necesitamos? Entonces, ¿por qué no rogarle? Pero hay veces el ser humano entiende las cosas tan diferente y prefiere agarrar detrás de un político de turno o de el familiar que tiene plata o de la tía que tiene plata, detrás de la persona, rogándole a esa persona, ay tía, regáleme un puestecito de trabajo, en vez de venirle a rogarle al que le puede abrir una puerta y que no le va a echar las cosas en cara. Porque aquel es el tema que usted le ruega a un ser humano y tarde que temprano, el día que amanece con la cola para la puerta, le echa las cosas en cara. Pero usted también no tenía un día 20,000 y yo se los presté. En cambio Dios le contesta a uno, le ayuda, lo socorre, lo auxilia, lo saca del fango y jamás le echa las cosas a uno en cara. Él nunca le echa las cosas a uno en cara, por más de que le ayude hoy y le vuelva a ayudar mañana. En cambio el ser humano le ayuda a usted 2 o 3 veces, oiga no, pero usted ya cogió berresayo de venir aquí a rogarme por todo. En cambio el Dios no, Él le dice, ruégueme y yo estoy dispuesto a ayudarte cuantas veces tú necesites. Cuantas veces tú necesites. Si tú quieres que rogar por la mañana, le ruega, a mediodía le ruega, y si necesita por la noche vuelve y le ruega. Y Dios no está diciendo, oiga, pero usted ya vino esta mañana por lo mismo. No, usted le ruega y el Señor es poderoso para respondernos. Amén. Pero eso se ofrece y nosotros tenemos que entender y comenzar a orarle al Señor para que nos enseñe a través del Espíritu Santo a rogar. Mire lo que dice el siguiente punto. No solamente ruego, sino que también hizo súplica. Mire que la idea, dice la palabra suplicar, dice mediante la idea de acercarse pidiendo un favor. Mediante la idea de acercarse pidiendo un favor, es suplicar.
mediante la idea de acercarse pidiendo un favor. Suplicar, ruego, súplica, pareciese como la misma palabra, pero no es igual, tienen significados diferentes. La una es petición y la otra es como que se acerca a suplicar allí. Ya ahí en la presencia del Señor, ya ahí teniendo al Señor allí, como le pasó a Bartimeo, ¿no? Que comenzó a suplicar, que comenzó a gritar, que comenzó a hacerse llamar la atención de Dios, hasta que Dios lo hizo venir donde él estaba. Le suplicó a Dios: por favor, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y los discípulos, queriéndolo que, hasta que lo hizo venir, y habiéndolo hecho venir, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Y bueno, recíbela. ¿Y cómo les quedó el ojo a los que lo empujaron por un lado y los empujaron por el otro? Cuando otra vez la vista le fue... Ahí sí tuvieron susto, porque como antes se burlaban de él, o quizás le dijeron: esto no se ponga cuidado, es ciego. Y ya después de que miraba: estos fueron los que estaban burlando de mí, venga a ver, yo lo veo bien, venga a ver, yo lo veo bien. Porque como estaba ciego y era un... Es que, mire, hermano, cuando uno ve eso del tema del ciego Bartimeo, hermano, un hombre sin familia, sin hogar, porque no se podía casar, no podía trabajar, mendigaba, porque ¿quién le daba trabajo a un ciego? Ni para cuidar, porque ni ve nada. Nada, no servía nada, no tenía familia, no podía casarse, no podía tener hijos, nada. Mendigando. Y ahorita miraba, imagínense el milagro que le hace el Señor, le devolvió la vida. No solamente le dio la vista, le devolvió la vida que había perdido. ¿Y qué le importó? ¿Que la gente lo escuchara suplicando? No, él fue por lo suyo, y hasta que no encontró lo que Dios le había dado, él no desmayó. ¿Le importó la vergüenza de la gente? No. Que nadie le interese si a usted lo ven rogando, si a usted lo ven suplicando, si a usted lo ven llorando delante de la presencia de Dios. El día que usted reciba su milagro, eso no tendrá comparación al haber rogado al Señor. Porque eso, ¿quién se lo quita? Nadie. Nadie. Pero muchas veces la persona no entiende, no logra entender, y es lo que el Señor nos ha venido enseñando en estos días, que cuando tú y yo rogamos, que cuando tú y yo suplicamos al Señor, Él es fiel y justo para poderlo hacer. Cuando uno ve ese milagro que mirábamos en estos días también de la mujer sirofenicia, la mujer cananea, ella fue y se le metió al Señor. El Señor no le puso cuidado, pero fue tanto lo que le rogó, pero fue tanto lo que estuvo: y Señor, yo necesito el milagro para mi hija, yo lo necesito. Mi hija está gravemente atormentada por el diablo y usted tiene el poder para ayudarme. Mujer, pero es que yo no he sido enviado a ustedes. Yo no sé, pero yo vengo a suplicarle, yo vengo a que me ayude. Yo no voy a perder este impulso. Y los discípulos, ¿qué decían? Despídela, pues da voces tras nosotros. Dios, no me interesa, no me importa si otro me despide, yo voy delante de Jesús porque Él me puede ayudar. Bartimeo también, cuando él vio que salía de Capernaum, el Señor dijo: yo a este lo dejo salir de aquí, y ¿cuándo lo voy a volver a ver? ¿Quién sabe si volverá a pasar por acá? Que él preguntó: ¿y quién es el que dice? No, Jesús Nazaret, el Cristo, el ungido de Dios, que dice que vino. ¿Cómo lo voy a dejar ir? Si él sabía, habría escuchado de que cuando él vendría, vendrían los milagros, vendrían las cosas grandes. Era Dios encarnado. ¿Cómo lo iba a dejar ir? ¿Cómo lo iba a dejar ir sabiendo que quién sabe cuándo volvería a escuchar de él? Porque no miraba, lo volvería a escuchar. Hermanos, las oportunidades en Dios son únicas. Y hoy en día la iglesia tiene grandes oportunidades de clamar al Señor, de rogar y de también suplicar, de acercarse a Dios y decirle: por favor, necesito que me ayudes, que me saques de esta condición, que mis familiares no estén más acá, en esta situación en la que está. Pero es rogando, pero es suplicándole al Señor, de que uno derrame el corazón y lo aprenda a hacer, porque creo que una de las cosas que yo he podido identificar es que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude
así como el Señor Jesucristo lo pudo hacer, Él también nos ayude a rogar y a suplicar. Amén. Porque dice, ruegos y súplicas. ¿Cómo eran esos ruegos y esas súplicas? Con gran clamor. ¿Mm? Con gran clamor. Eran eso. Mire que la palabra clamor dice en notificación, tumulto, aflicción, gritería, clamor, con vocifería o con voz. O sea, eso no fue ahí que era ahí una media voz que levantó. No, el Señor clamaba, pidiéndole y suplicándole. Clamor. Yo pregunto, ¿una oración de clamor es una oración entre los dientes o abriendo la boca? Por eso, hermanos, es que desde que el Señor nos ha permitido estar acá viniendo, yo les decía a los hermanos, la persona que a veces viene a este lugar y ora y no abre la boca, yo no entiendo cómo Dios lo va a oír. Si es que para orar se necesita es abrir la boca y que nuestra voz sea oída en lo alto. Pero oraciones con la boca cerrada, de pronto usted allá en su intimidad ya, pero acá, no, le toca que usted le abra la boca y ore, que se escuche, que usted, su alma se escuche qué es lo que usted está orando. Clamar, orar. Un clamor es levantar, es alzar la voz, es suplicarle al Señor, es levantar nuestra voz. Es que nuestra voz, Dios, aunque sabemos, claro, mucha gente dirá, no, yo no necesito gritarle a Dios. Él no es sordo. Pero si Jesús de Nazaret le clamó, ¿yo por qué no le puedo clamar? ¿Cuántos entendemos eso? Si él clamó, si él levantó la voz para que el Padre lo oyera, algo habla en el clamor. Algo habla en esa forma de oración. Y si esto es un modelo de oración, yo tengo que tomar lo que al Señor Jesucristo le sirvió para que lo escucharan. ¿Cuántos entendemos eso? Usted puede a otra persona y decirle, no, tranquila, mi hermanita, eso con que usted ahí mentalmente le diga al Señor las cosas, eso el Señor le escucha. Pues si yo tengo un soporte bíblico para creerlo, pues lo puedo hacer. Pero yo veo aquí el modelo por la Biblia donde me está diciendo que con gran clamor, no fue un clamorcito allí, con gran clamor él levantó la voz y suplicó al Padre y le suplicó y le rogó. ¿Cuál modelo me sirve? ¿El que me explican los hombres o el que tengo yo aquí en la Biblia? Conforme a lo que está en la Biblia. Clamar a Dios. Y era un clamor normalito, no, era un gran clamor. Un gran clamor, dice, un clamor en notificación, con gritería, con clamor, con vociferío. Y mire lo que le añade aquí, ruegos y súplicas con gran clamor, ¿y qué más? Y lágrimas. Y lágrimas, le añadió el Señor, imagínese. Y hay veces, pregúntese usted, ¿cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas delante del Señor? Pero note una cosa, él estaba ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Pero hay veces, si bien es cierto, podemos ser afectados por las circunstancias, por el dolor que nos implica las diferentes situaciones. Estas lágrimas que derramó aquí el Señor fue unas lágrimas que incluía el clamor que él estaba haciendo, llorando delante de la presencia del Padre, clamándole para que el Padre interviniera, para que el Padre no desatendiera las cosas que eran necesarias que atendiera. Y hay veces es necesario que el Señor nos dé una unción para eso, una unción para clamar, una unción para suplicar, una unción para rogar, una unción para gemir. Hermanos, y que nos dé lágrimas, porque hay veces a uno humanamente ni lágrimas le salen. Uno humanamente no se quebranta, no, usted está delante de la presencia del Señor y yo no sé qué operará en el corazón del ser humano, pero hay veces es tal la dureza que no se quebranta ni delante de la presencia del Señor.
Y hay veces uno necesita que el Señor lo haga más sensible a su espíritu, porque no se quebranta, sino que endurece el corazón de tal manera que no se quebranta. No hay cosa que lo quebrante, no. Ante las situaciones, ante lo que ha venido es endurecimiento en parte, en los sentimientos, en las emociones. Y es necesario de verdad entender que tenemos que ser más sensibles delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos comprendemos eso? Entonces dice, con gran clamor y lágrimas. Hermano, eso es muy importante porque, hermanos, las lágrimas hacen que verdaderamente la persona entre en un estado de humillación. Vuelvo y les coloco el ejemplo. Cuando alguien te ha rogado a ti y ya usted lo ve que se puso a llorar, el ser humano dice no. Ya es el momento donde el ser humano doblega todo su ser y queda reducido y humillado a la más mínima expresión. Ver a una persona llorando, usted ya no hay... Es que yo no sé, ¿no? Pero ahorita que mostraban todas esas cosas que han pasado por allá en ese otro país, de ver nomás la gente a la distancia por un televisor llorando, los niños, las personas, uno humanamente como que uno dice, uy Señor, qué cosa tan terrible. Ahora que ver a otro llorando a los pies. La situación de las lágrimas es una situación de humillación que si el ser humano, siendo tan duro como es, doblega el corazón de una persona, que hasta mucha gente por ponerse a llorar le han perdonado la vida, ya resuelto para matarlo. ¿Usted se imagina el corazón de Dios cómo se pone cuando una persona se doblega y se pone a llorar? De la humillación en la que está. Eso fue el modelo, escúchelo, del Hijo de Dios, llorando ante el Padre por esta humanidad, llorando ante el Padre por los discípulos, llorando ante el Padre porque Él tuviera la fortaleza de no fallarle y de poder hacer su voluntad hasta la muerte. Le lloraba en su parte humana, lloraba, su parte humana gemía, su parte humana suplicaba, le lloraba al Padre que por favor no lo fuera a soltar de esta situación. Y por eso es una situación que es el máximo, y qué bueno que el Espíritu del Señor nos enseñe este tipo de modelos de oración a nosotros, para que nosotros podamos entender que si humillamos nuestros rostros, que si suplicamos, y yo creo que si nos pudiéramos a tomar testimonios en la iglesia, cada uno tiene su experiencia de haberle llorado al Señor y haber visto su mano poderosa actuando con más prontitud. Cuando usted ya llega y se pone a llorar, usted ya entró como en la última etapa de cualquier cosa. Y usted ve que cuando estuvo tan humillado, tan quebrantado, tan doblegado, usted ve cómo Dios intervino y te sacó en victoria. Porque la Biblia dice en el Salmo 51, creo que es en el verso 17, un corazón contrito y humillado, dice, Él no lo desprecia. Entonces es una situación donde Dios no resiste más y decide intervenir. Si esa es la cita bíblica, es esa. No sé si será esa o no. Salmo 51 dice, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Pero un corazón que va como quien Dios le debe, no, hermano. Esa persona, por eso es que se llena de motivos, y es que usted no me responde, no, hermano. Es que hay que humillarnos ante Él. Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Por eso es que los procesos de ayuno hacen que su espíritu esté más dócil ante las cosas de Dios.
La persona mientras no ayune, la carne es la que se levanta y por eso no le sale una lágrima ni juzgándole un ojo. Pero la persona cuando está en los tiempos de ayuno, y ojalá que van pasando los días de ayuno, que la carne mengua y el espíritu se fortalece, el espíritu se quebranta con facilidad delante de la presencia del Señor. Pero si la persona abandona el ayuno, la carne se fortalece tanto, y lo primero que se le manifiesta a la carne cuando no ayuna es el orgullo. Y el orgullo no hace que una persona se humille delante de Dios. El orgulloso jamás se humilla delante de la persona. Pues no se humilla delante de un hombre, menos delante de Dios. Pero es que dice, no, yo a Dios es que me le humillo. No, si no se humilla delante de un ser humano que sabe que le puede ayudar, mucho menos delante de Dios. Porque el orgulloso tiene ese problema, que no está enseñado a pedirle nada a nadie, no está enseñado a decir que nadie le ayude. Entonces ese le cuesta humillarse. Entonces, ¿podemos entender esa palabra hasta ahí? Pero mira lo hermoso, que el Señor no deja nada en este pasaje. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Yo pregunto, ¿quién podía librar a Cristo de la muerte? El Padre. El Padre era el único que podía decirle en ese momento, hijo, ¿sabe una cosa? Venga para acá y mandamos más bien a Gabriel allí, o mandamos a Miguel y que él sea el que... Le damos un cuerpo de carne y que él vaya a la cruz. El Padre lo podía hacer, claro. El Padre todo lo puede. Él le rogó, le suplicó con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Al que podía decirle, hijo, listo, no hay ningún problema. Y vamos a ver qué pasó con eso. Porque si las lágrimas, si el clamor, si el gemir, si la súplica, ¿a quién tienen que ser dirigidas? A Dios. Al que nos puede librar de la situación. En este caso era de una situación de muerte. Pero es el único que nos puede librar de una situación de economía grave, de con los hijos de una enfermedad, de cualquier cosa. Aquí fue el que le podía librar de la muerte, pero tú y yo podemos rogar, suplicar con gran clamor y lágrimas al que nos puede librar de la ruina, al que nos puede librar de la enfermedad, al que nos puede librar de la desgracia familiar, al que nos pueda librar de cualquier cosa. Porque si aquí lo libró de la muerte, lo podía librar de la muerte, ¿qué más podrá hacer el Señor si usted le ruega y le suplica que Él intervenga? Pero es a Él que está diciendo el Señor a través de aquí del escritor a los Hebreos, dice, al que le podía librar de la muerte, a Él es que hay que suplicarle, a Él es que hay que clamarle, a Él es que hay que humillarnos delante de Él, al que le podía librar de la muerte. Y mire la respuesta que tuvo, ahí seguido dice, ¿fue qué? Fue oído. ¿Sí está leyendo ahí la palabra? Ahí terminando dice, fue oído. ¿A causa de qué? De su temor reverente. Y yo pregunto, ¿será que ese no es el objetivo que nosotros buscamos cuando oramos delante del Señor? Yo creo que es el objetivo que todos buscamos, que seamos oídos. Dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Para que seamos oídos, es una forma que el Señor nos enseña como iglesia en que podemos hacerlo. Mire lo que significa temor reverente, dice. Temor reverente propiamente precaución, reverencia, por implicación pavor, reverenciar, temor. Dice, y fue oído a causa de su temor reverente, a causa de su reverencia, a causa de su humillación, el Padre lo escuchó. El Padre le oyó. Su humillación, ¿qué despertó? Que el Señor lo escuchara. Y es lo que necesitamos todos, que Dios nos escuche, que Él nos escuche. ¿Cuántos entendemos eso? Entonces, si usted que busca que Dios te intervenga en cosas que usted de pronto ha tenido, y usted dice, Señor, mire, he estado tanto tiempo con esto, que sí he levantado oración, sí he hecho esto, sí he hecho aquello, pero
No he tenido la respuesta. Aquí hay una manera como el Señor nos enseña en esta mañana. Ruego, súplica, clamor y lágrimas. ¿A quién se dirige eso? Al que nos puede librar. Es el único que a Él le podemos hacer eso. Pero necesitamos que Él nos dé la capacidad para poderlo hacer, amén. Que quebrante nuestro corazón, que lo quebrante. Mira lo que dice allí el verso 8. Y aunque era hijo, ¿qué es el Señor Jesucristo? Hijo. Por lo que padeció, aprendió ¿qué? Hermano, eso está más claro que el agua. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Por qué el Padre? Mire, el Señor Jesús le rogó, le suplicó, le clamó, le lloró al Padre para que lo librara de la muerte. ¿Todos tenemos claro eso? La Biblia dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Pero pregunta, ¿el Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario o no? Tuvo que morir. Él tuvo que morir allí. Y también ¿qué tuvo que hacer allí? Lo que dice aquí, padecer. Pero ¿qué buscaba el Señor cuando se hizo la voluntad de Dios? Que aún por lo que padecía, ¿qué estaba aprendiendo el Señor Jesucristo? Ahí dice el pasaje. Por lo que padecía, ¿aprendía qué? Obediencia. Entonces, cuando uno tiene que reflexionar en esto, ¿será que nuestro Padre Celestial es un Padre modelo o no es un Padre modelo? Es el Padre por excelencia, es el Dios de amor. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, no a unos pocos, al mundo, que dio a su Hijo y lo puso a padecer. Y si uno ve que el Padre Celestial puso a padecer al Señor Jesucristo para que aprendiera obediencia, hay veces uno, hermanos, queriéndole salir adelante a Dios, quiere evitarle a sus hijos que padezcan algo. Y aquí, a través del padecimiento, que estaba aprendiendo el Señor a obedecer. Y uno muchas veces quiere evitar eso. Y uno ojalá quisiera quitar a los hijos del padecimiento y ponerse uno. Pero cuando uno lee la palabra, ni el Padre Celestial le evitó el momento difícil al Señor Jesucristo. Porque dijo, mi hijo a través de este padecimiento va a aprender obediencia. Va a aprender obediencia. Y uno muchas veces en su humanidad dice, no, pero, ay, mi muchacho, ¿y cómo va? ¿Y cómo lo voy a dejar yo que pase por esas cosas? ¿Y cómo no ay, esta muchacha, cómo yo mejor le evito, yo mejor le quiero evitar ese dolor? Pues hermano, ¿qué va a saber usted? ¿Qué voy a saber yo? Si a través de ese dolor, si a través de esa dificultad, si a través de esa aguantada de hambre, esa persona va a aprender a voltear los ojos a Jesús de Nazaret. Pero uno muchas veces en su ignorancia, porque eso es una ignorancia, que uno tiene una falta de conocimiento, uno muchas veces le evita y quiere evitarle a toda costa a ellos que sufran, que pasen por cualquier momento difícil. Y si el Padre Celestial no le evitó el momento difícil a Jesús, y eso que el Señor le rogó, y eso que el Señor le suplicó, y eso que el Señor le clamó, y Él fue oído, le lloró, le suplicó, pero Dios dijo, hijo, sí, yo te he escuchado, pero si quieres hacer mi voluntad, tienes que pasar por la situación. Por eso el Señor termina allá en el Getsemaní, en las últimas oraciones que el Señor le hizo al Señor, Señor, pase de mí esta copa, pero yo no se haga como yo quiero, sino como tú. Ya el Señor había rogado, ya el Señor le había suplicado y ya la suerte estaba echada. Señor, si esta es la hora, hagámoslo.
Por eso cuando el Señor Jesucristo, los discípulos intentaron defenderlo, ese tema ya estaba resuelto. Él dijo, yo ya he puesto esto en las manos de Dios, que pase lo que pase. Que pase lo que pase. ¿Y esto qué enseñanza nos deja? Cuando nosotros oramos, y ahorita que estamos orando por los familiares, por los hijos, por todas estas cosas, cuando rogamos, cuando suplicamos, cuando clamamos, cuando lloramos delante de la presencia del Señor, ponemos la situación en las manos del Señor y que pase lo que pase. Que Dios haga como Él quiera con ellos. Pero uno muchas veces no se puede meter en los tratos de Dios con nuestros hijos, porque el fin que uno espera es que ellos volteen a ver al Señor Jesucristo como ese Salvador que ellos necesitan. Pero mientras uno humanamente se ponga en el lugar del Redentor, jamás el Redentor podrá ser el Señor de las vidas de ellos. Y yo escuchaba hace unos días, yo no sé si a ustedes se los conté, un testimonio de una hermana que se unió con el pastor y se pusieron a orar por su hijo, porque tenía un hijo y ese hijo no estaba en buenos pasos. El muchacho había sido incitado para el tema de las drogas, estaba como incursionando en ese tema. Y resulta que lo contactaron esas personas que venden las drogas para que él se volviera no solamente consumidor, sino que se volviera expendedor de drogas. Y la mamá, pues en el desespero, como todo padre que se desespera también por su hijo, de ver de que usted en la impotencia no puede hacer nada. Y el pastor le dijo, pues hermana, oremos al Señor para que el Señor sea el único que convierta esta situación tan mala en algo bueno. Porque esto no le vemos luz en esta situación, solamente Dios puede encaminar lo malo en algo bueno. Y comenzaron a orarle al Señor por el muchacho. Y el resultado de la oración fue que el muchacho por allá lo cogieron con una droga de la que estaba distribuyendo y cayó en la cárcel. Y ella fue y buscó al pastor, pastor, vea, nosotros orando y ese muchacho resultó fue en la cárcel, como queriendo decir, no sirvió nada de lo que oramos. Y pasados 3 meses, va a visitar la hermana al pastor y le dijo, pastor, Dios se ha glorificado, porque mi hijo en la cárcel doblegó el corazón a Cristo, se entregó a Él, ahora dice que Él es una nueva criatura, que ya Jesucristo está morando en su corazón y que Él ya entiende muchas cosas que antes no había entendido y que Él va a estar allí porque Él quiere cuando salga de allí salir a servirle al Señor. Cosas que ella humanamente no pudo, se oró al Señor, se echó la situación a lo que Dios permitiera y Dios tomó ese camino que aunque para muchos sería el camino más difícil, pero Dios que sabe de todas las cosas, quizá era el camino que servía para que Él volteara a ver a Jesús de Nazaret. Uno no sabe de eso, uno no tiene ni idea cómo Dios obra, pero si rogamos, si suplicamos, si clamamos y si lloramos, Dios interviene y después de que Él intervenga, que Él haga como bien le parezca. Que Él haga como bien le parezca. Él es el único que sabe cuál puede ser el mejor camino. A uno le gustaría humanamente que ellos doblegaran el corazón así nomás. Solamente Dios sabe. Solamente Dios conoce. Y muchas veces, de pronto, habrán personas que llegaron al camino del Señor de manera, de pronto un poco más fácil, pero cuando usted habla con la gran mayoría de hermanos, muchos de los hermanos en la fe llegaron en momentos difíciles. Una enfermedad lo llevó a aceptar a Cristo, una situación económica lo llevó a aceptar a Cristo, una situación familiar lo llevó a aceptar a Cristo. Casi siempre el Señor ha llegado a los corazones cuando los corazones tienen deseos de saber de que la única puerta de salida y de escapatoria es Jesús de Nazaret. Y hay veces uno piensa que nuestros hijos no necesitan la misma puerta escapatoria, ellos necesitan la misma que un día se nos abrió a nosotros.
La misma puerta por donde nosotros logramos escapar del mundo y del pecado es la misma puerta que necesitamos que esa se abra para que ellos puedan ver la luz al final de ese camino y puedan decir, esta es la puerta por donde yo me tengo que meter. Porque usted los puede traer, pero no es que usted lo traiga, es que él encuentre la puerta por donde él tiene que entrar. Es que él encuentre la puerta por donde él se tiene que meter, y cuando él se meta y salga al otro lado e encuentre a Jesús de Nazaret, así usted nunca más le vuelva a decir que venga. El mismo Señor lo va a tomar de su mano y lo va a traer. Pero uno muchas veces trata de evitarles los caminos difíciles. No, aquí lee uno la Escritura, aunque era hijo, lo deja claro, aunque era hijo. ¿Qué lo puso? Venga, hijo, yo lo amo mucho, pero aquí le toca que ponga el pellejo. Si usted quiere salvar la humanidad, le toca. Esto no es sino, y la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cuántos entendemos esa palabra? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué le dejó el padecimiento? Un aprendizaje. Le dejó un aprendizaje y le trajo resultado la obediencia. Y uno muchas veces quiere evitarle, no, por aquí muchacho, no lo haga esto, no. Hay veces humanamente tenemos que reconocer que hemos tratado de ser más sabios que Dios. Y sabio es Dios. Nosotros nos falta mucho todavía. Y más cuando el ser humano, nosotros desconocemos tanto del obrar del ser humano. Mire lo que dice el verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, ¿qué fue el Señor Jesucristo? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los desobedientes. ¿Para todos los qué? Para todos los que obedecen. Entonces, mientras el ser humano no entre en obediencia, jamás Jesucristo será el autor de la salvación de ellos. Porque Dios no va con el desobediente, Dios va con el corazón que obedece. Por eso, en últimas, el objetivo en el que uno necesita que nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros conocidos lleguen, es a ese camino, al camino de la obediencia. Al camino de la obediencia. El único camino que conduce a Cristo es el camino de la obediencia. Es por el camino que Él hace conducir a la humanidad. Por el camino de la desobediencia conduce el diablo y todo su ejército. Pero por el camino de la obediencia camina nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial. Él camina por ahí, por donde están los obedientes, ahí los hace caminar. Y como Él tenía su humanidad, dijo, no, hijo, esa humanidad tiene que ser doblegada y tú tienes que ser perfeccionado. Vino a ser autor. El autor es el que escribe de primero, el que está ahí, el que uno mira un libro y ¿quién es el autor del libro? ¿Quién lo escribió? Fulano de tal. Ah, él fue el que se sentó y por eso la Escritura dice que Él es el autor de eterna salvación. La Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. El Señor es el autor de tantas cosas. ¿Y cómo llegó a ser el autor Él de muchas cosas? Por lo que padeció, por lo que aprendió, por lo que murió a muchas cosas. Y Él sabía que si quería ese nombre, que era sobre todo nombre, le tocaba hacer lo que el Padre decía. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Nosotros como iglesia tenemos que obedecer siempre las palabras del Señor Jesucristo, porque Él es el autor de la obediencia. Pero si nosotros no queremos obedecer, imagínense, entonces, la obediencia, dice la Escritura, es mejor que los sacrificios. Verso 10, y fue declarado por Dios, mire lo que le dio Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí ve cómo el Señor lo llevó? El Señor Jesucristo rogó, suplicó, clamó, lloró para que se hiciera la voluntad del Padre. El Padre lo pasó por el padecimiento para que aprendiera la obediencia. Después de que aprendió la obediencia, según el orden de lo que estamos viendo aquí,
de la obediencia, Dios lo perfeccionó a través de esos momentos difíciles. Y Dios le dijo, usted será el autor de eterna salvación. Por eso la Escritura no dice en vano cuando dice, Él es el camino y no hay otro. La Biblia dice a través del apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, dice, perdón, lo leo para no parafrasearlo, está ahí en Hechos de los Apóstoles. Y en ningún otro hay que, hermano, esto tiene que abrirle los sentidos del Espíritu a muchas personas, para que cuando usted le compartan, y no, que es que la Virgen te ayuda. No, hermano. El único autor de la salvación es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos tenemos claro eso? Y ya están entendiendo por qué es que Él es el autor. Diga, por lo que padeció. Él le tocó padecer y por eso es el autor. Por eso es que no es ningún otro. Por eso es que no es ningún otro. Por eso es que no es otro. Ah, míralo, ya lo encontré. Hechos 4:12. Entonces, aquí vino Él a ser el autor de eterna salvación. Por eso no hay ningún más que pueda interceder. Por eso no hay nadie más que lo pueda salvar. Las personas tienen un velo que los hace ver que las vírgenes pueden intervenir y no pueden hacerlo. Porque el único que es autor es Jesús de Nazaret. Porque Él se ganó el título delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Verso 12, y en ningún otro hay que. ¿Y por qué no hay salvación? Porque como Él es el autor. Yo compartía en estos días con una hermana y yo le decía, hay veces uno, por hacer más, hace menos. Porque nosotros tenemos que pedirle al Señor la capacidad siempre, escuchen hermano, siempre cuando compartimos a otro de la palabra, siempre, ojalá Dios nos ayude a que siempre conectemos a esa persona con la necesidad de Jesucristo en la vida de él. Porque hay veces uno humanamente le puede decir a otro busque de Dios, pero como él sabe buscar de Dios a su manera, él se pone a rezar, él se pone a clamarle a la Virgen de Guadalupe, él se pone a lo que él ha aprendido. Pero tenemos que llevar a la persona hay un autor y consumador de la fe, hay un autor de eterna salvación. La Biblia me dice, se llama Jesucristo el Hijo de Dios. Eso es lo que tú necesitas para ser salvo. Si tú no tienes a Cristo, no tienes salvación. Y por eso la persona hay veces se ocupa la mente y la cabeza en pensar, ¿será que se salvó? ¿Será que no se salvó? Hermanos, si la persona no aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador y le obedeció, ni para qué se pone usted a meterse la cabeza con eso. Que Dios puede hacer como Él quiere, claro. Pero la Biblia dice que Él es autor de eterna salvación a los que le obedecen. ¿Sí entendemos ese pasaje con detenimiento? Entonces, si una persona vivió como quería, hizo aquí en la tierra lo que se le vino en voluntad, y que la gente diga diciendo, no, que esa alma descanse en el Señor, descansará en otro Señor, pero en Cristo no puede descansar. ¿Por qué? Porque solamente descansan en Cristo los que obedecen. Porque el autor de eterna salvación es obediencia a Dios. Nadie que ande en desobediencia podrá tener al autor de la obediencia como su Señor. Hay personas que nunca se arrepintieron, nunca quisieron doblegar su corazón a Dios y pensar uno, claro, yo no puedo meterme en la mente de Dios. Si Dios lo quiere salvar, Él salva que Él quiera. Pero cuando yo me voy a lo que dice la Biblia me dice que Él es el autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Entonces, si una persona no quiere, no, que es que mire que yo lo busco así, bueno, yo le respeto su forma de buscar,
Pero le digo una cosa, la Biblia me dice que el autor de la salvación a los que le obedecen es Jesús de Nazaret. Si quiere le leo el pasaje que el pastor me lo explicó hoy. Y ahí está en Hebreos, cuando usted lo quiera, ahí está tan claro. Ahí dice, vea, Él es autor de salvación a los que le obedecen. Si usted no está dispuesto a obedecer, este Salvador no es para usted. ¿Cuántos entendemos eso? Está clarísimo el pasaje. Y por eso está diciendo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dijo el apóstol Pedro. No hay otro nombre. Que a mí me han dicho que en fulana, que a mí me han dicho que en sultano, que no. Le dijeron mal. El único autor de esa eterna salvación es nuestro amado Redentor, el Señor Jesucristo. Si usted no lo acepta a Él, está por fuera. Es que mi abuelita no, se equivocó su abuelita también, pero usted mire que está vivo, tiene que ver cómo corrige. Porque aquí el único digno de la gloria es el Señor. Porque Él es el único que hay que obedecerle. Por eso es que su palabra no es para ponerla en tela de juicio, es para que si aún no tenemos la capacidad para obedecerla, Señor, ayúdame a obedecerla como tú la pudiste obedecer. Pero Dios no va a cambiar su palabra por nosotros. Su palabra está escrita para siempre en los cielos y es mejor humillarnos para poderle obedecer a Él que hacerle doblegar a Él la mano para que cambie su palabra. Él nunca lo va a hacer. Porque no es que le tocó aprender obediencia. Y por eso el Padre le enseñó obediencia, para que los que fueran y caminaran en sus caminos aprendieran a obedecer. Amén. ¿Nos queda claro en esta mañana la enseñanza? ¿Quién es el único autor de la eterna salvación? ¿Le sirve a alguien más? ¿Le sirve a usted? ¿Me sirve a mí? ¿Otro Salvador? ¿Otro mediador? ¿Alguna de las más de 11,000 vírgenes que hay? No. Ellas están ahí en fila de espera. Si no obedecieron, no les alcanzó. Porque todos los días sacan una nueva. Menos mal que Jesucristo sí es el autor y el único. No hay otra cosa. Ahí no hay otra cosa. Entonces cuando uno va a otra persona, no, que mire que es que yo voy, que yo me reúno, no. Tú tienes al autor de la salvación. ¿Y cómo se da cuenta que tiene el autor de la salvación? Porque Él es que es el autor de eterna salvación a los que le obedecen. Si usted no está obedeciendo a Cristo, Él es el autor de tu salvación. Si tú tienes a Cristo, Él se convierte en el autor de la salvación para ti y te ayuda a obedecer cada día cuando estás en tus caminos. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora de la mañana, Creador de los cielos y de la tierra. Gracias, mi Padre Celestial, por enseñarnos tu palabra, porque solamente a través de tu palabra viene ese entendimiento, mi Dios amado, que se quite todo oscurantismo, que se quite toda venda, que se quite toda ceguera, mi Señor amado. Yo a ti te doy la honra y la gloria. Yo a ti te doy la alabanza y la adoración. Yo a ti te doy la exaltación y la gratitud, mi Padre Celestial, porque cosas como las que hoy leímos, palabras como las que hoy leímos, Señor amado, son las que aclaran tanto nuestro entendimiento, mi Señor. Son las que nos ponen en un camino tan honesto, tan transparente, tan real, mi Padre Celestial, Señor amado. Te pedimos la capacidad, Señor amado, para reconocer, Señor Todopoderoso, que también existe un modelo de oración basado en el ruego, basado en la súplica, basado en el clamor, basado, Señor, en las lágrimas, Señor, delante de aquel que nos puede librar de la situación difícil, Dios de la gloria. Y podemos, dice tu palabra, ser oídos a causa del temor reverente. Señor Todopoderoso, Señor glorioso, mi Padre Celestial, úngenos con tu poder glorioso, úngenos con tu poder maravilloso, úngenos con tu poder santo y eterno, Rey de la gloria. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, Rey de la gloria, eterno mi Padre glorioso, eterno mi Padre poderoso. Gracias, mi Padre soberano, Dios de la gloria. Hoy reconocemos delante de ti, Señor amado, que queremos salir adelante muchas veces con las situaciones de nuestros hijos, pero si nosotros humillamos delante de ti nuestro rostro, Señor amado, que Dios haga con ellos, Señor bendito de la gloria, lo que les es más conveniente a sus corazones, lo que sabe que verdaderamente van a obtener como fin la vida eterna.
como fin la vida eterna, como fin la vida eterna. Ayúdanos, eterno Dios, ayúdanos, Padre Celestial, Señor amado. Tú sabes, Señor amado, de la manera en el que ellos pueden doblegar su corazón a ti, Rey de la Gloria. Tú eres el único que sabe, Señor amado, cuál es el mejor camino para que ellos encuentren, Señor amado, al final, Señor bendito de la gloria, esa luz de Jesucristo en sus corazones. Señor, solamente tú lo sabes. Hoy te confesamos y reconocemos que hemos sido obstáculos para que tú obres, que hemos sido obstáculos para que tú ministres en ellos, que hemos sido obstáculos para hacerle creer y venderle un Cristo que no está en la Biblia, mi Padre Celestial. Señor, ayúdanos, Señor, danos entendimiento, haz que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, que siempre que tengamos, Señor, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos queridos delante de nosotros, tengamos la capacidad en Cristo Jesús de poder decirle, Dios de la gloria, de poder instruir y decirle: solo Jesucristo, solo Jesucristo, solo Cristo el Señor es el único que da salvación y vida eterna. Solamente Él te puede librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Solamente Él puede librar un alma del infierno. Solamente Él puede librar un alma de cualquier condición que sea, mi Padre Celestial. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, Dios de la gloria, a entender que tú eres el único sabio Dios en medio de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo el Señor.